Querida familia, buenas tardes. Hoy estoy feliz de poder estar aquí con mi hermano compartiendo. Después de muchos días no veía a mi familia, pero Dios es bueno y con todas las medidas sanitarias ya podemos estar aquí. Principalmente lo único que queremos en este tiempo es que podamos ofrecerle al Señor algo auténtico y verdadero de nuestras vidas. Así que los invitamos, bro, si quieres saludar. Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Espero que todo esté bien en sus respectivas casas. Y bueno, que sea un tiempo en el que podamos brindarle la adoración a Dios y darle lo que tenemos de nosotros, el depósito que tenemos en este momento para Él. Y no solo recibir de Él, sino dar lo que Dios nos ha permitido tener en este tiempo y cosechar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos que llenes nuestros hogares con tu presencia, que nos llenes de tu amor, Señor, en esta tarde, y que podamos disfrutarte auténticamente. Así no nos sepamos la canción, yo hoy te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y ofrezcámosle de lo que hay en nuestro corazón al Señor. Yo iré si solo tú tienes palabras de vida. Tú eres el verbo que trajo al mundo a existencia, Cristo y el Mesías, Hijo de Dios. De Dios, ¿a dónde yo iré si solo tú tienes palabras de vida? Eres el verbo que, tú eres el verbo que trajo al mundo a existencia, Cristo y el Mesías, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aleluya.
gracias por este tiempo, Señor, por poder proclamar esta canción delante de tu presencia. Solamente tú eres el que reina, Señor, en nuestras vidas, en medio de las situaciones, en todo lo que hagamos y digamos, Señor. Tu trono eterno es Dios. Y hoy decidimos enfocarnos, Señor, en construir en lo eterno, en lo inconmovible, Dios, para que cuando volvamos a la cotidianidad, Señor, nuestros corazones no sean movidos por lo que el mundo ofrezca, sino porque sea sentado y entronado en ti, Señor, en tu presencia. Porque el que está en el trono, sea toda la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, y en el nombre de Jesús. Familia, damos paso a la palabra. Dios los bendiga. Bendiciones, que estén bien. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con un tema que tiene que ver con los últimos tiempos, que es lo que hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Pienso que es un tema importante, pero no se nos debe convertir en una obsesión, en el sentido que lo más importante del estudio de los temas de los últimos tiempos es la revelación de Jesús. Así como Apocalipsis lo dice en el principio del libro, dice, y esta es la revelación de Jesús. Eso debe ser en lo que nos tenemos que enfocar. Y casi todos los libros de la Biblia nos hablan de la revelación de Jesús. Apocalipsis, es decir, todos los libros bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús está inmerso dentro de ellos. Así que todo estudio y toda revelación que el Espíritu nos lleve acerca de Jesús es una preparación para los últimos tiempos. Vamos a orar esta tarde y vamos a empezar con este tema. Les pido a todos los que toman apuntes que tengan su cuadernito y su lapicero, porque vamos a hablar voy a tocar varios versículos, los voy a dejar para que cada uno los estudie y los lea. Vamos a leer algunos, pero como son varios, muchos van a quedar solo para que ustedes los puedan estudiar en sus casas. Y vamos a orar. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, y a ti, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, y sea tu Espíritu revelándonos, Señor, muchas de las verdades que están aquí dentro de tu palabra, de la Biblia, Señor. Y hoy, Padre, que hablaremos de cosas, de posiciones escatológicas y de teorías, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien filtre, quien limpie y quien grabe en nuestro corazón lo que debe ser grabado, y quien deseche también todo lo que debe ser desechado. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mí, que viene contaminada, Señor, con teorías humanas, con sentimientos incluso, Señor, míos o de otros, Señor, sea quitada, Señor, y sea plasmado en nuestro corazón solo lo que tú quieres, Señor, que sea grabado ahí, Señor, y lo que nos sirva para afrontar de una manera correcta esta temporada en nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, y Señor Jesús, porque sabemos que donde dos o tres o más de dos se reúnen en tu nombre, ahí en medio estás tú, Señor. Y aquí sé que somos varios reunidos, Señor, en tu nombre, esperando que seas tú quien nos revele, Señor, porque eres tú el único maestro, eres tú el único que puede de verdad revelarnos en la mente, en el corazón y en el espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que ha sido controversial en la iglesia y que lastimosamente este tipo de temas, de doctrinas o de teorías, lo que han hecho es dividir a la iglesia en vez de unirla. Y hoy vamos a hablar del tema del rapto, o del mal llamado rapto, sino del arrebatamiento, ¿ok? O del arrebatamiento. Así lo conocemos muchos. Y sobre este tema hay varios conceptos y hay sustento bíblico, pero lastimosamente cada uno toma una posición y la defiende a capa y espada,
Y esas posiciones o esos argumentos muchas veces nos llevan, como les decía hace un momento, a crear división en vez de unidad dentro de la iglesia. Eh, yo quiero darle hoy muchos de los créditos de este mensaje a una amiga de una casa de oración aquí de Sudamérica, una amiga querida de la iglesia. Ella se llama Diana, algunos la conocen, muchos la conocen. Y esa niñita tiene la capacidad Dios le ha dado la capacidad de exponer cosas de los tiempos finales de una manera tan clara y tan neutra que a mí me ha dejado de verdad aterrado y se le puede dar la gloria al Señor de verdad cuando uno ve personas como ella que siendo tan jovencita el Señor le ha dado como tanta sabiduría y tanta revelación de estas cosas en una manera sana, ¿ok? Sin sesgar o sin ser tajante o cortante con otros tipos de pensamiento. Y aunque la escritura es una y es inmutable, es inconmovible, no pasará nunca, es una verdad absoluta, pienso que el problema no es la escritura, sino las interpretaciones que humanamente se le dan a la escritura. Y para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. O sea que se trata de verdad de pedirle al Señor en este tiempo que sea su Espíritu Santo quien nos revele la verdad. Y no para imponernos sobre otros, sino para poderlo ver a Él claramente. Algo que me ha tenido a mí muy inquieto en este último tiempo es que lastimosamente nosotros cuando estudiamos los tiempos finales nos enfocamos mucho en temas como el anticristo, el falso profeta, el terremoto, la peste, la sangre, el fuego, los muertos y demás. Y el Señor me decía, el libro empieza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. O sea, esos son los juicios de Jesucristo, ¿cierto? Pero la revelación de Él, o sea, cómo es Él, cómo tiene sus ojos, cómo son sus pies, cómo viene vestido, qué dice, en qué parte está, viene en un caballo, qué color es el caballo, esas cosas, lastimosamente muchos, hablo por mí primeramente, no nos detenemos a estudiar ese tipo de cosas o a pedirle al Espíritu que nos revele ese tipo de cosas, sino que queremos saber siempre más sobre el anticristo y cómo va a ser y cuándo llegará y este terremoto y entonces esto que estamos viviendo es una de las plagas y bueno, nos enfocamos en una cantidad de cosas negativas, cierto, que son importantes de saber, pero que no son la principal. Y el Señor me ha venido hablando mucho de eso, me decía, lo principal en medio de los tiempos finales soy yo. Lo principal en medio de los tiempos finales no van a ser los acontecimientos negativos, ni la situación política y mundial, ni si es Israel, si es Estados Unidos, si es esto, si es lo otro, y todo este tema de conspiraciones que empezamos a escuchar también. Y me decía, enfóquense en mí, y enfocarnos en el estudio de los tiempos finales, en realidad es enfocarnos en la figura de Jesús. Y como les decía ahora, la figura de Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que hay libros que nos muestran más los acontecimientos de los últimos tiempos, como hemos venido estudiando. El libro de Daniel, el libro Zacarías, bueno, muchos de los profetas hablaban o profetizaban para su tiempo, pero también tenían un tipo de profecía que era para un futuro. Entonces Joel, que lo acabamos de leer, y Apocalipsis obviamente, donde están los acontecimientos de una manera mucho más clara, creo que son muy importantes de estudiar y de pedirle al Señor revelación de esos tiempos, pero pidámosle al Espíritu sobre todo que nos ayude a enfocarnos en lo bueno, porque el final de todo esto es una gran boda, el final de todo esto es la victoria de Jesús, el final de todo esto es una fiesta con Él y un reinado ya con Él, así que esa es la esperanza que nos tiene que tener o que nos tiene que mover a estudiar todo este tema de últimos tiempos. Hoy vamos a hablar de esas posiciones escatológicas, digamos,
Entonces, por favor, los que tengan lapicero y papel, ténganlo en la mano porque es bastante información, ¿ok? Mm, yo sigo con la campaña de menos entretenimiento, entre comillas, y más lectura de la palabra. Miren, lastimosamente estamos malgastando este tiempo de pandemia. Yo pienso que en estos momentos de tribulación o pretribulación, no sé cómo le quieran llamar, ya veremos esos conceptos, es importante que nosotros nos enfoquemos en Él. Es importante que nosotros busquemos más su presencia, que aprendamos a orar. Yo me he dado cuenta en este tiempo que yo no oraba y que no oro lo suficiente, de verdad. Que me falta tiempo, que quisiera hacerlo, pero me distraigo en muchas cosas. Y hoy tenemos una distracción grandísima. Esto lo hablo por mí. Pero también es algo muy personal. No quiero decir que sea para todos los demás. Pero a mí me distraen mucho las redes sociales. Tanto que me ha tocado borrarlas de mi celular. Me distraen mucho las series en Netflix. Hay muchas que me gustan, pero que el Señor me ha dicho, no es tiempo de series. A mí personalmente. No es tiempo de seguir viendo eh, cuestiones que no te llenan. Estás perdiendo el tiempo. Eso no es urgente. Lo que está pasando en el mundo y la revelación que necesito que tengas de mí sí es urgente. Así que lo intento. A veces no lo logro, pero lo intento. Eh, Enfocarme mucho en la escritura, en la palabra, en mensajes, en cosas que me edifiquen y que me sirvan. ¿Listo? Y ya vamos a hablar por qué yo he sentido esto. Y, y todo tiene que ver con acontecimientos que no sé si los veré yo o si los verán mis hijos, pero hay que invertir o hay que aprovisionarnos de cosas espirituales por si nos toca vivir ese tiempo o si de pronto les llega a tocar a mis hijos, pero ellos tienen que aprender de nosotros, ¿ok? Entonces para mí esto ha sido un periodo de entrenamiento, pero donde no podemos seguir perdiendo el tiempo con cosas de verdad insulsas. No quiero decir que no nos podamos ver una serie o que no, yo a veces me siento y me veo sábados felices, no sé, cosas que lo distraen a uno un poquito de todo, eso está bien. Lo importante es no engancharnos demasiado y lastimosamente las redes sociales y estas series y todo lo que el mundo nos está distrayendo, con lo que el mundo nos está distrayendo en este momento, son cosas que primeramente nos adoctrinan y que nos envician. Eso es como el que es adicto a la Coca-Cola. Yo a veces me he dado cuenta que yo soy adicto a la Coca-Cola, que me toca de pronto hacer un ayuno y tiene que ser de Coca-Cola porque es lo que más me cuesta. Pero el adicto nunca reconoce que es adicto. Esa es la realidad. Entonces, el Espíritu Santo sí nos muestra a qué cosas estamos atados. Y lo que vino a hacer Él fue a desatarnos, a cortar esas cadenas. Y las cadenas hoy en día son sutiles y son muy tecnológicas, digamos. Y muchas de las cadenas que hoy en día nos atan y nos distraen y nos permiten ver a Jesús claramente, son muchas de estas cosas de entretenimiento que tenemos alrededor. Llámese como se llame. ¿Ok? Listo, vamos a entrar en el tema entonces. Primero que todo, esto va a ser un poquito teórico y los que ya han escuchado un poquito de los últimos tiempos con Andreita, con Rodolfo, con Carlos Sarmiento, ya estamos dentro de un contexto de acontecimientos del Apocalipsis, conocemos los juicios, que las trompetas, los sellos, las copas, cuáles son los jinetes, y aquí Carlos nos dio como una línea cronológica que quiso exponernos a la iglesia, muy válida y muy llena de sabiduría. Rodolfo nos habló también de la importancia de Israel en los últimos tiempos, cómo Israel marca como un reloj profético y todo se trata de la restauración de Israel.
Hemos visto varios conceptos sobre los últimos tiempos. Pero lo más importante es poder tener nuestro corazón, más que una postura correcta, nuestro corazón alineado, como les decía, al Señor, más que el conocimiento de muchos de estos conceptos. En este momento vamos a entrar en la parte teórica, y este concepto del rapto ha dividido a la iglesia durante mucho tiempo, pero yo quiero que hoy lo veamos desde todas las ópticas, o por lo menos desde las tres posturas más comunes, tres o cuatro posturas más comunes, no con el ánimo ni de argumentar más sobre una postura o menos, y de querer convencer a la gente de que no crean lo que ya ha creído, sino de ponerlo sobre la mesa y que sea el Espíritu Santo el que nos confirme con versículos, o como Él quiera, de verdad, cuál es la posición correcta que tenemos que tener respecto a este tema. ¿Ok? Entonces, el arrebatamiento es un concepto que se toca muy poco en la palabra, y digamos que ha sido un tema controversial. Entonces tenemos cuatro posturas en realidad que son como las más comunes. Hay muchas más dentro del arrebatamiento, pero vamos a hablar de cuatro posturas. Los primeros se llaman pretribulacionistas, ¿ok? Los segundos son los mid-tribulacionistas, mid de mitad. Hay otros que son los pre-ira, se llaman pre-ira, y están los post-tribulacionistas. Estas van a ser las cuatro posturas en las que nos vamos a enfocar hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas creen que Jesús va a venir antes de la tribulación. Nosotros ya hablamos que la tribulación era ese periodo de tiempo, muy probablemente de 7 años, que está asociado con esa semana 70 que profetiza Daniel, ¿cierto? En donde prácticamente el reloj profético se paró, y la semana 70 es una semana que todavía no se ha cumplido, y esa semana 70 de Daniel coincide con la tribulación, ¿ok? O con esos 7 años de tribulación. Y esos 7 años de tribulación se dividen en la mitad con un evento que es la revelación del anticristo, o la abominación desoladora, que es cuando el anticristo va a mostrar lo que realmente es en esa mitad en esos 3 años y medio de los 7 que comprende la tribulación. En esa mitad el anticristo, ya lo vimos con Andreita, que va a realizar un sacrificio en el templo de Jerusalén, que va a ser la abominación desoladora. Y de ese momento en adelante iniciaría la gran tribulación. Entonces esos 7 años para muchos están divididos en tribulación y gran tribulación, ¿ok? Así que los premilenialistas dicen que nosotros no vamos a vivir ni la tribulación ni la gran tribulación. Es decir, antes que esta semana 70, semana de 7 años, empiece, el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar al cielo. Es una postura muy común dentro de nuestra iglesia. Es una postura, yo pienso, de las más comunes. Muchas personas que conozco creen que será de esta manera, porque hay muchos versículos que pueden llegar a sustentar una postura como estas. Y vamos a ver cuáles son los primeros. Apocalipsis 3:10 es uno de los versículos que sustentan, o con los que las personas que creen en esta postura sustentan esto, y lo vamos a leer ya. Apocalipsis 3:10, y dice así. Dice:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces este es uno de los versículos que sustenta o con los que la gente de esta postura sustenta que nosotros seremos raptados antes de tiempo, porque dicen, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Ok? Yo personalmente he estado leyendo y la palabra guardar no es quitar. La palabra guardar en su original no es quitar. Porque vemos ejemplos en la Biblia también de que guardar tiene que ver con proteger. Y entonces cuando Dios ha guardado a su pueblo, generalmente ha estado en medio de un problema, pero el Señor lo ha protegido, o los ha sellado, o los ha escondido de alguna manera, pero han vivido el suceso. Así que la palabra guardar aquí es una palabra para analizar y para pedirle al Señor que nos muestre. Segunda de Tesalonicenses 2:4, vamos a leerla también. Vamos a leerla. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Están hablando del anticristo. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Aquí estamos viendo que Segunda de Tesalonicenses nos está hablando de ese momento en el cual el anticristo se va a sentar en ese trono, digamos, y va a decir que él es Dios. Y esa es la abominación desoladora. Va a ser un sacrificio que no va a ser agradable delante al Señor. Perdón, esto era solo para entrar en el contexto de la mitad de la semana. ¿Listo? Romanos 5:9, perdón. Según Tesalonicenses, si quieren no lo anoten. Vamos a ver Romanos 5:9. Vamos a ver Romanos 5:9, ¿qué nos dice? Perdón. Romanos 5 tiene que ver con una parte en la que dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, este es un versículo que usa la iglesia para decir que nosotros no atravesaremos el periodo de ira del Señor. ¿Ok? Y es un versículo muy válido donde dice que nosotros los hijos no estamos destinados para la ira. O sea, la ira es para los que transgreden la ley, para los que han transgredido el evangelio, para los que no son de su pueblo, para otras personas, para el impío, pero para nosotros no es la ira. ¿Ok? Entonces, este es otro de los versículos que sustenta esta teoría. Creencias. ¿Qué se cree en este tipo de postura? El retorno del Mesías es inminente y puede ser en cualquier momento. Entonces también lo sustentan con el versículo que dice que él vendrá como ladrón en la noche, que no se sabe ni el momento ni la hora. Pero esto sustentado con los dos versículos, y hay muchos más con los que leímos ahora, ellos dicen, él nos va a llevar en cualquier momento. Estamos aquí, de pronto desaparecemos y de ahí en adelante ya lo que pase con el mundo pues ya será cosa de ellos. Dice, Dios tiene un plan separado para Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos de los que creen en la posición pretribulacionista creen que la iglesia es llevada al cielo, ¿cierto? Antes de la tribulación, y a Israel le toca quedarse. Yo con esta parte no estoy muy de acuerdo, porque yo personalmente no he podido encontrar una diferencia clara entre Israel y la iglesia. ¿Okay? Donde se
me muestre realmente que la iglesia va a ser llevada a Israel, se va a quedar. Pues, hablan de 144.000 judíos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, pero no es todo Israel, son 144.000. Y no he logrado encontrar, de verdad, yo he estudiado bastante esto y no he logrado encontrar una diferencia entre iglesia e Israel como tal, ¿ok? Como para decir así, la iglesia lleva a Israel se queda. Ese es otro de los conceptos o creencias que tiene este tipo de, de postura. Son también llamados dispensacionalistas. La dispensación quiere decir que Dios actúa diferente, actuó de una manera diferente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, y hoy también actúa de una manera como distinta. Pero yo siento que Dios es inmutable y que así como fue en el principio, será también al final. Ok, o sea que la Biblia tenemos que aprender a leerla de una manera completa, de tapa a tapa. O sea, dentro de ella hay una gran verdad. Lastimosamente tendemos muchas veces a seccionar la palabra y a coger ciertas cosas para nosotros y otras a desecharlas. Entonces nos volvemos como con un evangelio selectivo. Por ejemplo, las bendiciones que hay para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nosotros las cogemos. Decimos, sí, estas son para mí, las acepto y demás. Sí, a través de Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra y yo hago parte de esa bendición. Pero las maldiciones esas sí le tocan a Israel o le tocan a los del Antiguo Testamento. Eso ya no es para nosotros, ¿cierto? Entonces, yo pienso que tendemos muchas veces a tomar el Evangelio o tomar la palabra y acomodarla a lo que nos gusta. Otra creencia. Se cree que el rapto es diferente a la segunda venida en esta misma posición, en la pretribulación. O sea, se cree que Jesús viene una vez, rapta a la iglesia, se va y vuelve en otro momento para ya reinar en la tierra o para venir a hacer sus juicios. O sea, se cree, muchos dicen que eso no es una venida sino solo una aparición en las nubes, y cuando él aparece en las nubes la iglesia es raptada. Como les digo, son todas teorías sustentables con la palabra, pero pues que sea el Espíritu Santo el que nos muestre en realidad cómo son, ¿ok? Estas son algunas de las cosas que se creen dentro del pretribulacionismo. Apocalipsis 4.1 es otro versículo que sustenta esta postura. Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10. Digamos que estas son unas de los versículos con los cuales se apoyan, ¿ok? Vamos a la siguiente postura. Ok, la segunda postura que tenemos son los mid-tribulacionistas, los que creen que dentro de ese espacio de 7 años el Señor va a venir por su iglesia en la mitad, ¿ok? En la mitad, o sea, en los 3.5 años. Justo cuando este anticristo hace la abominación desoladora o hace el sacrificio en el templo no agradable al Señor, cuando él se proclama ya rey, digamos, y Dios, entre comillas. En ese momento, en esa mitad, en esos 3.5 años, exactamente la mitad, los mitribulacionistas creen que es el rapto o el arrebatamiento. Y se basan en Romanos 5.9, como lo leímos hace poquito también, que dice que entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dicen que el hombre, la iglesia, no hace parte de la ira del Señor, así que este es uno de los versículos bases para sustentar que no se atravesará por la gran tribulación. Ellos, a diferencia de los pretribulacionistas,
creen que la tribulación o dolores de parto, algunos llaman la tribulación dolores de parto, otros dicen que los dolores de parto son antes de la tribulación, pero digamos que ellos pasan el primer sello. El primer sello es ese acuerdo de paz, ese periodo de tiempo de prosperidad, entre comillas, dada por este gran líder mundial, y dura 3.5 años hasta que se revela, hasta que de verdad muestra el cobre y se demuestra verdaderamente quién es. Entonces esos primeros 3 años y medio ellos dicen que sí, la iglesia está aquí, pero para el momento de los juicios, o sea, del segundo sello en adelante, la iglesia va a ser llevada, ¿ok? Sustentándose en este versículo. Y está este versículo, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Voy a leerlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí nos está diciendo claramente, segunda de Tesalonicenses, que él vendrá, que él no vendrá hasta que se manifieste este hombre, hasta que este hombre realice ese sacrificio desagradable en el templo, ¿ok? Así que cuando la gente reconozca que ese era el anticristo, este versículo está diciendo que hasta ese momento estaremos en la tierra, ¿ok? Quiere decir que Jesús no vendría hasta ese momento. Se tiene que revelar primero este hombre malvado, maligno, para poder ver a Jesús nuevamente en su venida aquí a la tierra. Entonces ese es otro de los versículos con el que ellos sustentan esto. Creencias. Creen que Jesús viene antes por la iglesia. Y hay otro versículo que dice que los días serían acortados. ¿Se acuerdan que está en Mateo 24? Dice que los días serían acortados porque si no los hombres no podrían resistirlos o no podrían vivir. Ese es otro versículo que sustenta la parte en la que el hombre no pasará, la iglesia no pasará por la ira, ¿ok? Por la ira del Señor, porque no podría resistir lo que se va a ver en ese momento. Listo. Tercera postura. Hay muchísimos versículos sustentando cada una de estas posturas. Yo voy a ver si puedo enviar unas notas de cada postura con los versículos que la sustentan, para que cada uno se siente con el Señor, lo lea y lo ponga en contexto y que sea el Espíritu Santo el que le revele, ¿ok? Esta tercera postura se llama la preira. Y digamos que ellos creen que en el largo de estos 7 años, en la mitad ya sabemos que está la apostasía, ¿cierto? Está la abominación desoladora. Y en algún momento de esos 3 años y medio siguientes a la abominación, o sea, dentro de la gran tribulación, la iglesia es raptada. ¿Por qué? A la iglesia muy probablemente le tocan algunos sellos y algunas trompetas, pero no le tocan las copas de la ira, y son llamadas copas de la ira. Entonces, este tipo de postura hace alusión a que la ira se refiere sobre todo a las copas, y quiere decir que en el arco de esos últimos 3 años y medio, el Señor viene y nos llevaría pues con Él para que no vivamos gran parte de la gran tribulación, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3 es un versículo que va a sustentar de aquí en adelante todas las posturas, porque dice que es necesario que se revele primero, que sea revelado este hombre y haga esta apostasía para que Jesús venga.
Eh, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que son tres capítulos completos que hablan de tiempos finales, hablan de que el tiempo es hecho corto para los creyentes, que este tiempo se va a reducir para nosotros, que este tiempo va a ser un tiempo que sí de pronto vamos a vivir ciertas cosas difíciles, pero hay otras cosas que no es posible que nosotros las vivamos por nuestra humanidad y por lo duras y catastróficas que van a ser. Así que ese tiempo es acortado. Entonces, dentro de estos tres capítulos también hay muchos versículos que la sustentan. ¿Ok? Y nos vamos a enfocar sobre todo en esta última, que es la post-tribulacionista. Esta es la cuarta postura, como les dije. Hay más posturas y muchas de estas posturas son modificadas, entonces creen que sí vamos a vivir esto, pero no lo otro. Pero digamos que son los cuatro grandes bloques donde se ubica la iglesia en general. ¿Ok? Los post-tribulacionistas creen que dentro de este arco de 7 años, de la tribulación y gran tribulación, ya sabemos que está dividida en la mitad por la gran apostasía, el Señor viene al final. Quiere decir que la iglesia pasa la tribulación y la gran tribulación. La iglesia pasa todo, Jesús viene y lleva a su iglesia en el último momento. Y en esta postura, que digamos que es una de las más antiguas, hay demasiados versículos. Hay demasiados versículos que la sustentan. Ellos dicen que la segunda venida, a diferencia de las otras posturas, concuerda con el arrebatamiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo explican de esta manera? Porque se habla solo de dos venidas de Jesús. La primera y la segunda venida, y eso los profetas y demás nos han mostrado claramente que son dos venidas. Si Jesús rapta a la iglesia antes de tiempo, dice los que sustentan esta postura, si Jesús viniera, supongamos, al inicio de la tribulación y rapta a la iglesia, esa ya sería una segunda venida. Y cuando vuelve al final a juzgar y todo, sería una tercera, entonces. O sea, son tres venidas de Jesús. Este es uno de los argumentos por los cuales los post-tribulacionistas no creen que el rapto suceda antes o el arrebatamiento suceda antes de la séptima trompeta o de la segunda venida de Jesús. Dicen que ese evento es el mismo. Jesús viene, rapta a su iglesia, sucede lo que tiene que suceder, pero él ya queda aquí en la tierra reinando. ¿Ok? Como les decía, la doctrina más antigua tiene en contra argumentos de que las islas y los montes desaparecerán, por ejemplo. Entonces dice que antes de que suceda esto, van a desaparecer los montes y las islas van a ser removidas. Entonces dice que moriría demasiada gente. Esto está en Apocalipsis 18:20, Apocalipsis 6:14, Zacarías 14, Isaías 24, hablan siempre de este evento, de que las islas y los montes serían removidos. Entonces, eso sucede posterior a la segunda venida, anterior, perdón, un periodo o unos meses o unos años, no sabemos cuánto, antes a su segunda venida. Así que muchos dicen, no puede ser posible que estos acontecimientos sucedan sin que la iglesia ya se haya ido, porque nosotros no podríamos vivirlos, porque nosotros no los resistiríamos. ¿Ok? Que son los argumentos que usan las otras posturas para defender su postura de preira, digamos. Estos, como les decía, creen que sí van a vivir la ira, ¿ok? Pero Dios los va a guardar en medio de la ira. Se hablan de sellos, se habla de que no serán tocados, de que, diferentes manifestaciones. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, también encaja aquí en esta postura, diciendo que el Señor Jesús no será
no vendrá hasta que no sea revelado este hombre, ¿cierto? Mateo 24, 29 al 31 dice, este es uno de los versículos que más caracteriza a esta postura, y es, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Aquí está diciendo que después de la tribulación, quiere decir que la iglesia o que su pueblo, en este caso, como les decía, depende mucho de la identidad que nosotros tengamos, nuestra manera de pensar en los eventos apocalípticos. ¿Por qué? Porque aquí está hablando que Él reunirá a su pueblo. Pero ¿su pueblo somos nosotros o no somos nosotros? O sea, aquí está hablando de Israel o de la iglesia. Entonces yo no he podido encontrar una diferencia o una identidad que me diga, unos son iglesia, otros es su pueblo, otros es Israel. Entonces por eso les digo, aquí es donde le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nuestra mente no sea selectiva y no cojamos esto como, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días reunirá a los escogidos a sus escogidos de los cuatro vientos, dice. Entonces, ¿somos los escogidos? ¿Somos su pueblo o no somos su pueblo? ¿Pasamos la tribulación o no pasamos la tribulación? ¿Ok? Entonces, otros versículos que sustentan esta teoría o esta postura. Primera de Corintios 10:13, Santiago 1:2, Romanos 12:12, Juan 16:36, Salmo 34:19, Mateo 5:11, Segunda de Timoteo 3:12, Deuteronomio 8:12, Salmo 66:10, Primera de Pedro 4:16. Todos estos son versículos que me gustaría que cada uno los leyera, nos pusiera en contexto, y unos concuerdan con otros. Son como ir a leer esas concordancias, ¿sí? Justamente, en donde uno puede ver que tienen un mismo sentido, hablan de una misma cosa, ¿ok? Y hay muchísimos más sobre esta postura, como les decía, esta postura es la más antigua. De pronto muchos ya han intuido cuál sea mi posición, tiende más como hacia estas, donde nosotros pasamos por tribulación, pero como les dije hace un momento, yo no quiero con mi opinión sesgar a nadie, ni tener una influencia en alguien, sino que sea de verdad el Espíritu de Dios revelando esto que sucederá, ¿ok? Aquí ya voy a... De verdad que hay mucho para hablar de estas posiciones, y yo pienso que este es el tema, uno de los temas más difíciles de afrontar en la iglesia, como el de la salvación se pierde o no se pierde, bueno, muchos temas que son cocos, digamos, dentro de estas cosas doctrinales. Pero pasando esta parte teórica 100%, y como les dije, hay demasiados versículos que sustentan cada una de las posturas. Yo quiero ya finalizar el mensaje con algo que pues el Señor me ha venido hablando a mí personalmente. ¿Listo? Entonces, yo escribí aquí, lo que tú crees determina cómo vives la vida. Así que pongámonos en los zapatos de una persona a la que le dicen, viene un terremoto. Y esa persona tiene tres opciones para actuar. Vamos a enfocarnos en tres. Viene un gran terremoto, pero usted no va a estar. ¿Qué hace esa persona? Pues se relaja. Dice, uy, sí, tenaz, terremoto gravísimo, pero pues a mí no me toca. Qué pesar por los que tienen que vivirlo. Segunda escena, o segunda opción. Usted va a estar, pero cuando empiece el terremoto. Cuando se va a poner bien duro el terremoto, usted ya no está.
Entonces uno se prepararía de cierta manera, uno ya sabe que ese día de pronto no va a estar en el edificio, que se va a sentar en un parquecito, por si se derrumban las cosas, y ya mi estrategia sería diferente a la del que cree que no va a pasar. Y la tercera opción, usted va a vivir todo el terremoto. Y el que va a vivir todo el terremoto, pues yo creo que si sé que voy a vivir todo el terremoto, me va a tocar comprar una carpa, me va a tocar comprar un encendedor, voy a tener que tener comida, porque no sé después del terremoto también cuánto tiempo me toque quedarme ahí en medio de todas las cosas destruidas. O sea que lo que tú crees determina cómo vives la vida o cómo vas a afrontar las situaciones. Yo, personalmente, así me digan paranoico, loco y demás, prefiero creer que me toca vivir el terremoto, o que en este caso me toca vivir la tribulación. ¿Por qué? Porque prefiero en este caso estar preparado, y no preparado con encendedores, con comida, con carpa y con esas cosas como sería en el caso de un terremoto. Estar preparado, que si en caso de que esto se ponga feo, yo pueda estar lleno del Espíritu Santo y del conocimiento de Jesús, que es el que va a venir a rescatarme. Yo quiero estar atento en medio de la desolación, a la voz o a la instrucción o al rescate que va a venir, porque va a venir. Lo que sí concuerdan todas las posturas es que Él viene. Que no se sabe cuándo, no se sabe cuándo exactamente. Unos dicen antes, otros dicen en medio, otros dicen en medio de la última mitad y otros dicen al final. No se sabe exactamente cuándo. Pero lo que sí se sabe es que viene. Yo personalmente sé que viene y que si me toca pasar, bien. Espero estar equivocado y ojalá no me tocara pasar y me llevara antes de tiempo para que el terremoto pase y lo viva quien lo tenga que vivir. Esa es nuestra posición escapista muchas veces, ¿no? Que le toque a otro, lo duro, a mí no. Pero si me toca pasar, yo quiero estar preparado. Así que para mí este tiempo es importante por la preparación, ¿ok? La segunda venida del Señor se menciona más de 300 veces. Eso quiere decir que es algo demasiado importante. Si el Señor nos lo muestra tantas veces en la Biblia, quiere decir que tiene demasiada relevancia, demasiada importancia. ¿Ok? Si yo pienso, si no fuéramos a vivirla, el Señor no haría tanto énfasis en esas cosas y dejaría esas cosas como en secreto. Como les dije al principio, muchas cosas nos serán reveladas, pero muchas nos serán escondidas o serán solo para el Señor, serán un secreto, un misterio. ¿Por qué de esta segunda venida se habla tanto? ¿Sí me entienden? Y la segunda venida generalmente coincide con la final trompeta, como les dije. O sea, pasando las 7 trompetas, y cuando suena la séptima trompeta ya ha habido una gran cantidad de juicios sobre la tierra. La palabra tribulación en griego viene de la palabra tlibo o tlipsis, y tiene que ver, si ustedes van a la concordancia Strong's, van a la 2346 y 2347, habla de presionar como uvas o de comprimir. Eso significa tribulación. Y entonces aquí me empezó el Señor a dar alguna explicación y me decía, ustedes tienen que ser comprimidos como las olivas, ustedes tienen que ser apretados, tienen que ser de alguna manera presionados. ¿Por qué? Porque cuando a la oliva la presionan, sale de la oliva el aceite, y el aceite es lo que se usa para encender las lámparas y para producir luz. El Señor nos dice que nosotros somos luz para el mundo. Así que la luz que nosotros podemos dar, muy probablemente se genera después de habernos presionado. ¿Cuándo me doy cuenta yo que no estoy listo para la venida de Jesús? Y yo me he dado cuenta de eso, que cuando estoy bajo presión, de mí no sale buen aceite. Lastimosamente, cuando yo estoy bajo presión, no, me doy cuenta de que, Señor, por favor no vengas todavía porque no estoy listo. Me estás presionando, pero de mí no está saliendo luz, de mí no está saliendo aceite para encender una lámpara y para mostrar tu luz, porque la luz que se muestra no es la mía, es la de Él.
¿Listo? Entonces, este es un periodo de esta pequeña tribulación, porque lo que estamos viviendo, digamos que esto ha encendido este tema de los tiempos finales, esta pandemia y este número de muertos, sin querer decir que no son muy importantes los números de muertos que vemos en el mundo por el COVID, pero en realidad han pasado cosas mucho más graves en la antigüedad. O sea, estamos hablando de casi 120 millones de muertos, o 60 millones, no sé la cifra exacta, pero pongamos la más pequeña, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una cantidad de muertes impresionante. Nosotros creemos que estamos viviendo la gran tribulación, y en estos días veía unas viejitas judías que decían: ustedes no son capaces de estar 2 meses en la casa con comida, con internet, con todo, pudiendo salir con el pico y cédula y todo lo que quieran. Y las viejitas estuvieron 2 años metidas en un closet, escondidas, casi que sin comida. Entonces, yo personalmente no creo que esto sea gran... O sea, que sí son eventos que se han ido intensificando en el mundo, sí, y que nos muestran hacia dónde vamos, sí. Pero tribulaciones ha vivido gente de muchas más formas. Cuando pensamos que el pueblo de Dios no debe pasar por la tribulación, yo me pongo a pensar, entonces Moisés no pasó por tribulación. A Moisés no le tocó caminar 40 años en un desierto. Si aquí cuando hace calor una tarde y estamos metidos en la casa y no tenemos aire acondicionado, nos escapamos de enloquecer. No me imagino lo que podría pensar el pueblo de Israel estando en el desierto con un calor como el del desierto. Entonces ellos también podían pensar, esta es la gran tribulación. Si pensamos nosotros que es la tribulación estando en el cuarto con un ventilador. Si pienso en Daniel o en los amigos de Daniel, ¿ellos no pasaron por la tribulación? Sí, pero fueron guardados. A ellos los metieron al horno. ¿Pero quién los guardó? Jesús. Jesús los guardaba. Y la palabra guardar ahí es proteger, no es quitar. Por eso para mí es otra evidencia que el Señor permite la tribulación, pero nos guarda. Y a través de vivir esas tribulaciones y reflejarlo a Él, muchos lo conocerán. Acuérdense que ese rey Nabucodonosor en ese momento dice: pero no fueron 3 a los que metieron en el horno, ¿por qué veo 4? ¿Y ese cuarto quién es? Y cuando ellos salen del horno completamente sanos, él dice: verdaderamente el Dios de ustedes es el Dios que es. Así que se le da gloria a Dios después de pasar por las tribulaciones, ¿ok? Pero tenemos que estar preparados. Esos pelados, los amigos de Daniel y Daniel, estaban preparados para ser comprimidos y poder reflejar al Señor Jesús. Ese es el gran problema. Yo personalmente muchas veces siento que no estoy preparado para que me compriman y reflejar a Jesús, ¿ok? Entonces, cuando nos comprimen, ¿qué sale de nosotros? ¿Miedo o esperanza? ¿Ansiedad o confianza? En estos momentos, ¿qué está saliendo de nosotros? ¿Odio o desesperación o amor? ¿Pensamientos negativos o positivos? Esto no se trata de programación neurolingüística tampoco, pero ¿qué es lo que nos lleva a pensar bien? ¿Estamos enfocados en Jesús o no? ¿Listo? Vamos a terminar ya con esto. Esta cita es muy importante porque de esta cita también salen muchos conceptos, y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Listo? Vamos a leer desde el 1 y el 5. Primera Tesalonicenses 5, versículo 1. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí quiero parar.
ese tema de que vendrá como ladrón en la noche, de que no se sabe el día, sí, así será, pero para los que caminan en tinieblas, no para los que caminamos en la luz. Nosotros muy probablemente no sabremos ni el día ni la hora, porque la palabra dice que no se sabrá ni el día ni la hora. Pero sí sabemos la temporada sí la conocemos. Y por eso hemos estado estudiando, o el Señor nos está abriendo los ojos a esas fechas proféticas, o esos momentos, citas que nos puso desde Deuteronomio y que tenían un mensaje para estar entendidos en los momentos o en las temporadas. Muy probablemente no sabremos el día ni la hora exacta, pero sí la temporada. ¿Listo? Así que esta cita en Tesalonicenses nos está hablando de la necesidad de entender la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, y Pentecostés, que es hacia lo que nos acercamos, que nos habló de la primera venida del Señor. Y las otras tres citas con Dios, digamos, o fiestas, que son trompetas, expiación y tabernáculos, nos hablan de la segunda venida de Jesús. O sea que dentro de este mensaje que hemos venido estudiando en la iglesia de las fiestas del Señor, vemos un cumplimiento profético exacto de la primera venida del Señor, y será también exacto de la segunda venida. Así que tenemos que enfocarnos también en que el Señor nos dé entendimiento de las tres últimas festividades. ¿Listo? Quiero hablar un poquito de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo fue lo que hablé hace un momento. La teología del reemplazo es una teología o un modo de pensar que nació en la iglesia, en la que por mucho tiempo no vio a Israel como nación, así que dijo, no, Israel ya no existe como nación, entonces todas las promesas y todo lo que se habla de Israel en la Biblia es para la iglesia. Pero resulta que en el 48 Israel resurge, ¿cierto? Y entonces la teoría del reemplazo dice, uy, bueno, este pueblo entonces sí existe, sí es un pueblo que está y que se está cumpliendo la profecía bíblica. Así que la teoría del reemplazo tiende a reemplazar a Israel por la iglesia, pero sabemos que no es válida. Y muchos hemos caído en esa teología durante años por formas en como nos han enseñado. Pero el Señor, pienso que nos está abriendo los ojos espirituales en este momento y está logrando mostrarnos cómo somos injertados dentro de ese olivo que es Israel, que yo reitero siempre en esta parte, y que la redención es para su pueblo, y gracias a Dios porque nos hizo parte de su pueblo en una forma espiritual. ¿Ok? Para finalizar, ahora sí, en serio, nos estamos acercando a la festividad de Pentecostés. Y esto lo estudiaremos más adelante para que estén pendientes. Pentecostés representa en el Antiguo Testamento la entrega de la ley, la entrega de las tablas en el monte Sinaí. Cayó en esa fecha exactamente. Es decir, desde la Pascua, donde pasó en Egipto lo que tenía que pasar, las pestes, las plagas, perdón, el pueblo es liberado, y esos 50 días en el desierto eran una preparación para llegar hasta el monte Sinaí y que el Señor les entregara ahí algo demasiado especial y eterno. Las tablas de la ley se las entrega el Señor en el monte Sinaí, en un Pentecostés. ¿Listo? Fiesta de las semanas también le dicen, lo encontramos en la Biblia como fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot. En el Nuevo Testamento encontramos también que después de la Pascua del Señor, Jesús muere sacrificado como ese cordero, resucita, y desde su resurrección se cuentan 50 días, y en esos 50 días también hay un periodo de preparación, y esa preparación en el día de Pentecostés, exactamente los israelíes celebrando la entrega de las
de la entrega de las leyes en las tablas, desciende el Espíritu Santo y sella lo que estaba en tablas, lo sella en el corazón y lo pone dentro de cada persona. Es manifestado el poder del Espíritu Santo y la iglesia de hecho se levanta. Y por eso hemos estado leyendo Joel, y en Joel la parte que a mí más me resaltó fue que todos serían llenos del Espíritu Santo en un momento. El Antiguo Testamento está profetizando lo que pasaría en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento es como el chulito de que se cumplió. Nuevo Testamento, desciende el Espíritu Santo, la iglesia es llena de poder. Y hoy estamos justamente en este momento, en el periodo entre la Pascua que acaba de pasar y Pentecostés, que es en unos cuantos días. El Señor nos tiene en un periodo de preparación. ¿Para qué? Ahí está donde cada uno le tiene que preguntar al Señor: Señor, ¿para qué nos estás preparando en este momento? ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? Y lo que yo creo personalmente es que si en el Antiguo Testamento se recibió la ley, si en el Nuevo Testamento se recibió el Espíritu, en este periodo el Señor lo que quiere mezclar es la ley y el Espíritu y volvernos adoradores en espíritu y en verdad. Juntarnos. Y el adorador en espíritu y en verdad es el único que puede reconocer a su Señor y entender bien quién es Jesús. Así que la adoración en espíritu y en verdad para mí se resume en revelación de Jesús. Más que manifestaciones de poder. Lastimosamente todos hemos creído en nuestras iglesias pentecostales que amamos y respetamos que una de las manifestaciones de llenura del Espíritu es el hablar en lenguas. Yo creo que sí, puede ser una de las manifestaciones, pero no es la única. Hay personas que están siendo llenadas o llenas por el Espíritu y muy probablemente no hablan en lenguas, sino que tienen una revelación clara de Jesús. Y para mí en este momento una de las manifestaciones de llenura del Espíritu Santo es poder ver a Jesús en toda la Escritura completa. Esa es una de las manifestaciones más grandes. Ese es uno de los milagros más poderosos. Porque estamos en un mundo que nos ha querido borrar esa imagen. Con todo, a toda costa. Con la televisión, con los celulares, con la educación, con los mismos trabajos, con la economía, con la política. Con todo nos ha querido borrar la imagen de nuestro Salvador. Así que una de las manifestaciones más poderosas de que el Espíritu Santo está actuando y obrando en nosotros no solo son las lenguas, la sanidad y las demás cosas, es poder entender quién es nuestro Salvador, cuál es la revelación de Jesús y cuál es la prioridad de nuestra vida. En estos momentos nos damos cuenta que la prioridad no son ni nuestros consultorios, ni nuestros trabajos, ni nuestras oficinas, ni lo que nosotros hagamos, ni lo que hemos estudiado, ni lo que no. En este momento nuestra prioridad tiene que ser Él y conocer cada día más de Él para depositar toda nuestra confianza en Él. Porque nos dimos cuenta que en 2 días el mundo cambió y puede llegar a ponerse peor. Así que yo personalmente quiero estar preparado si eso llega a pasar. Si no llega a pasar, bendito sea el Señor también. Con esto cierro ya y quiero orar para darle gracias al Señor. Pero por favor quédense con esto, no solo con las posiciones escatológicas. Aquí medio las conocemos un poquito, le damos una pinceladita a cada una. Tienen muchísima profundidad cada una, como dije. Pero quedémonos con esta charla y nuevamente doy los créditos a Dianita, nuestra amiga, porque me ha quedado de verdad en el corazón que no importan tanto las teorías, sino la posición de nuestro corazón respecto a los acontecimientos. Por favor, no nos ofendamos si cosas difíciles vienen a nuestra vida. ¿Listo? No nos ofendamos con Dios. Lo mejor es poder estar apercibidos en este tiempo. Así que oremos y nos vemos próximamente. Señor Jesús, te damos gracias, papá. Y gracias, Señor, porque sé que en este tiempo, como lo he llamado yo, de concentración en tus cosas, tú estás obrando de una manera espiritual diferente, Señor. Estás derramando vino nuevo, Señor.
Y te pedimos que nosotros tengamos la capacidad de ser odres nuevos, Señor, para recibir esto nuevo que viene de tu Espíritu, Señor, sin que se rompa el recipiente. Yo te pido, Señor, que seamos flexibles, Señor, a tu palabra, obviamente, y solo a tu palabra, Señor, y solo a tu revelación, para que podamos ser llenos, Señor, de eso que tú nos quieres dar y poder compartir con confianza a otros, Señor. Así como lo hizo Diana con nosotros, que nos ha compartido de su revelación, Señor. Asimismo, te pido que esa revelación que tú nos das a nosotros podamos llevarla a otras personas con esperanza, manifestándose con esperanza, con paz, con tranquilidad, con confianza, con poder, Señor. No con temor y con esas otras cosas que hemos traído siempre con nosotros, Señor. Te pido que este mensaje de los últimos tiempos en el cual nos estás introduciendo ahora, Señor, sea para nosotros de mucha bendición y que podamos desarrollar plena confianza en ti. Te damos gracias, Señor, y bendecimos hoy a todos en la congregación, Señor, y a las personas que de verdad se están esforzando, Señor, por conocerte más, por escucharte más, Señor, por invertir tiempo en ti y en tus cosas. Te bendecimos, Señor Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. A todos, chao, muchas gracias.